Bendito sea el Señor, bendito sea su santo y bendito nombre. Gracias al Señor, estamos eh, conectados, nos disponemos a tener esta interconexión para continuar con nuestras meditaciones en torno a la primera epístola del apóstol Pablo. Ya comentamos el primer capítulo, nos disponemos a adentrarnos al capítulo número 2. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, Primera Tesalonicenses, capítulo número 2. Vamos a resumir la lectura. Ya leímos todo el pasaje que consideramos es el texto íntegro de la idea que Pablo quiere trasladar en este capítulo número 2. Entonces vamos a leer versículo 1 y 2 y luego vamos a ir entresacando algunos otros versículos. Leamos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Que el Señor bendiga nuestros corazones con su santa y bendita palabra. Toda la epístola es una unidad, no cabe duda, pero el apóstol Pablo ahí va dividiendo por secciones. En el capítulo 1 podríamos denominarlo una iglesia modelo, una iglesia digna de imitar. Pero el capítulo número 2, la idea no va a ser un cambio brusco, si usted se da cuenta, pero sí la idea va a ser centrada en un ministerio modelo, un ministro que es digno de imitar. El apóstol Pablo en este capítulo número 2 va a hacer una apología de su ministerio. Esto nosotros cuando nos metemos a estudiar las epístolas, vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo casi siempre presenta alguna defensa de su ministerio. Hay algunas epístolas que son más, casi toda la epístola es más extensa la defensa que el apóstol Pablo hace. Por ejemplo, Gálatas, por ejemplo, la segunda, los Corintios, es más extenso donde el apóstol Pablo presenta defensa de su ministerio. Y primera los Tesalonicenses, capítulo número 2, no es la excepción, específicamente en este capítulo número 2. Lo que pasa es que al apóstol Pablo lo estaban acusando. Permítame presentarle una ilustración, es copiada. Sugel Michelén, él menciona que leer las epístolas del apóstol Pablo es como que si nosotros estuviéramos a la par de una persona que está hablando por teléfono. Indudablemente es una ilustración que usa el hermano porque en aquellos tiempos no existía el teléfono. Pero la ilustración de él es esta: leer las epístolas del apóstol Pablo es como estar sentados a la par de alguien que está hablando por teléfono. Nosotros oímos y sabemos lo que está diciendo la persona, pero su interlocutor no sabemos lo que le está diciendo, pero sí por las palabras y la conversación de la persona que tenemos a la par, que estamos oyendo, que está hablando por teléfono, sí podemos deducir lo que la otra persona le está diciendo, incluso tal vez los gestos que la otra persona está haciendo por lo que éste está respondiendo. Y es lo mismo acá. Al parecer al apóstol Pablo lo habían acusado, probablemente por los versículos 13 en adelante, 13 al 16, probablemente hayan sido los mismos judíos que se levantaron y alborotaron a toda la ciudad de Tesalónica.
Estos los persiguieron de una manera violenta, los persiguieron hasta Berea, porque los siguieron, los buscaron hasta Berea. Luego Pablo de Berea se fue a Atenas, terminó el apóstol Pablo en otras ciudades. El asunto es que el apóstol Pablo salió huyendo y llevaba meses, tiempo de no estar con los hermanos de Tesalónica. No había regresado a Tesalónica. Probablemente lo estaban acusando de que era una persona que era ingenua en sí mismo, que él mismo era engañado, que Pablo mismo era engañado y que él estaba engañando a las personas. Probablemente otra de las acusaciones haya sido de que el apóstol Pablo estaba haciendo todo esto por avaricia. En aquellos tiempos existían los filósofos, los sofistas, incluso predicadores de otras religiones, en donde iban, ellos eran predicadores itinerantes y ellos iban de ciudad en ciudad dando sus charlas, dando sus motivaciones, sus charlas motivacionales o la promoción de sus sofismas, de sus tendencias, sea teológicas o filosóficas, pero ellos iban de esa forma y en cada ciudad se aprovechaban, sea en lo sexual o sea en lo monetario, en el dinero, solamente era para irles a sacar dinero a las personas. Entonces, probablemente otra acusación que hacían al apóstol Pablo era precisamente eso. Y el apóstol entonces se dispone a presentar defensa de su ministerio. Variaban las acusaciones de iglesia en iglesia. Por ejemplo, en las iglesias de Galacia, por ejemplo, al apóstol Pablo lo estaban acusando de dudar o dudaban, mejor dicho, del apostolado del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo se dedica a presentar defensa de su ministerio y de cómo fue su llamado de parte del Señor. En segunda, los Corintios, una de las acusaciones también que el apóstol Pablo recibía era en torno al dinero. Y aquí en Tesalónica era en torno a sus motivaciones, en torno al dinero, en torno a lo sexual. Eso puede deducirse de lo que el apóstol Pablo les explica acá en esta su epístola. ¿Por qué presentar defensa? Por ejemplo, a los tesalonicenses, a los filipenses, cuando les escribe, el apóstol Pablo dice que se habían levantado algunos que predicaban a Cristo. Solamente que el problema de los que predicaban a Cristo es que lo hacían por contienda, por disensión. Es decir, como que había una competencia con el apóstol Pablo. ¿Dónde he visto eso? Tristemente, no debe de darse, pero se da tristemente. Pero el apóstol Pablo dice, bueno, sea como sea, Cristo es anunciado. Es decir, el apóstol Pablo, cuando hablaban de él y cuando querían competir con él, pues entonces quieren un debate, ganaron el debate, no tengan pena. Pero decía Pablo, de todos modos, Cristo es anunciado. Pero en otras ocasiones casi obligan al apóstol Pablo. A los Corintios, por ejemplo, Pablo le dice, ustedes me han obligado a gloriarme. Ustedes me han obligado a gloriarme. Es decir, Pablo presenta todo el sufrimiento y todo el trabajo como apóstol del Señor, él está realizando. Aquí el apóstol Pablo tiene que presentar y decir cuáles son sus motivaciones al momento de predicarles a los hermanos allá en Tesalónica. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo va a responder? Responde en algunas ocasiones. Bueno, lo que están haciendo estas personas es atacar al mensajero, pero cuando atacan al mensajero, quieren destruir o poner en duda, mejor dicho, al mensajero, entonces se va a bajar también el evangelio.
Existe dentro de los debates en la filosofía, existe lo que se denominan las falacias. Y existe una falacia que se llama la falacia del ad hominem. Esto lo que quiere decir sencillamente la falacia del ad hominem es que se ataca, el ad hominem quiere decir contra el hombre, se ataca al postulante de una argumentación y no a la argumentación en sí, esperando que cuando se rebaja al postulante, también se va a poner en duda y se va a rebajar su argumento. Cuando lo correcto, pues estos son golpes bajos, golpes no que no deben de darse cuando se haya de un debate a una altura, pero los hombres lo practican y lo siguen haciendo. En lugar, y lo correcto es analizar el argumento y presentar argumentos, o mejor dicho, contraargumentos en contra de esa persona. Existe otra falacia que es el hombre de paja. Cuando se construye una falsa argumentación, se caricaturiza el argumento de la otra persona y entonces se destruye esa caricatura que nosotros hicimos del argumento de la otra persona y con eso nosotros estamos diciendo, ¿ya vieron? Se destruyó ese argumento que la otra persona está presentando. Le menciono esto porque eso es lo que están haciendo estos judíos. Eso es lo que ellos están haciendo con el apóstol Pablo. Están levantando del apóstol Pablo una caricatura, no algo que es él en sí mismo, para poder destruirlo con facilidad, esperando con eso que destruyan el mensaje que él lleva. O atacan la moralidad, la intencionalidad del mensajero, esperando con eso que van a destruir el mensaje que ese mensajero lleva. Entonces, cuando el apóstol Pablo presenta los argumentos para defender su ministerio, en este caso, su intencionalidad, cuando el apóstol Pablo presenta eso, más allá de sus intereses propios, más allá de su reputación, más allá de lo que puedan pensar de sí mismo, que eso es importante, que como ministros debemos de cuidar muy bien nuestro testimonio, nuestro proceder, tiene que ser lo más genuino posible, lo más genuino posible delante del Señor. Pero cuando él lo está haciendo, más allá de defender su reputación, lo que está haciendo es sostener, porque él había entendido lo que estos hombres querían. Yo siempre he dicho algo, las cosas bien, las cosas se reciben de quien viene. Entonces, si estos mismos judíos lo estuvieron persiguiendo al apóstol Pablo cuando él entró a predicar el evangelio, es obvio, estos mismos judíos querían destruirlo y lo persiguieron, no solamente físicamente en Tesalónica, sino que físicamente hasta Berea. Y cuando se encontró en Atenas y llegó hasta Corinto, desde donde envía la epístola, siguieron persiguiendo al apóstol Pablo, pero ya en su reputación. El apóstol Pablo inicia este capítulo un mensajero que es digno de imitar. El capítulo número 2 diciendo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pablo primero apela a sus testigos y es vosotros mismos sabéis. En el versículo 2, Pablo les dice, como sabéis. En el versículo 5 dice, como sabéis. Otra vez vuelve a utilizar ese término, como sabéis. Versículo 9, os acordáis. Versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también. Versículo 11, así como también sabéis de qué modo. Así de que el apóstol Pablo está citando a sus
testigos y son los hermanos, mismos hermanos de Tesalónica, pero al mismo tiempo, dice el versículo 5, Dios es testigo. Y también dice en el versículo número 10, si no estoy mal, 10, vosotros sois testigos y Dios también. O sea que el apóstol Pablo cita a sus testigos y uno de sus testigos primarios son los hermanos de Corinto y su otro testigo es Dios. En otras palabras, a ustedes no los tengo que convencer porque ustedes ya saben cómo somos nosotros. En el versículo 1 dice que su visita no resultó en vano, es decir, no resultó infructífero, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados. El testimonio del apóstol Pablo se basa en la fidelidad del mensajero al mensaje, es decir, la fidelidad del apóstol Pablo. Y mire cuáles fueron las circunstancias en que el apóstol Pablo fue a predicar. Dice, antes, pues habiendo antes, versículo 2, padecido y sido ultrajados en Filipos. O sea que el apóstol Pablo, antes de llegar a Tesalónica, él ya había padecido. Eso lo vemos nosotros en Hechos 16. Terminando Hechos 16, vemos al apóstol Pablo en Tesalónica. Y en Tesalónica vemos nosotros la oposición del apóstol Pablo. Y luego el apóstol Pablo se va hasta Berea y lo persiguen todavía ya. Así de que dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados. La palabra padecer parece dar énfasis al sufrimiento físico de que el apóstol fue objeto, tanto en Filipos, como lo testifica el versículo 2, como ahí en Tesalónica, como lo leemos en el capítulo número 17 de Hechos, pero el apóstol Pablo tuvo un padecimiento de manera física. El escritor Lucas nos registra a nosotros el padecimiento que el apóstol Pablo tuvo en Filipos. Vemos nosotros que él fue azotado mucho, vemos nosotros que fue metido al calabozo de más adentro y vemos nosotros que el apóstol Pablo fue puesto con cepos. Más adelante, cuando el carcelero se convierte al Señor, vemos nosotros que él mismo fue a curarle las heridas al apóstol Pablo. O sea que el apóstol Pablo fue herido. Pero dice acá el pasaje, entonces el apóstol Pablo, perdón, Lucas nos registra el sufrimiento físico del apóstol Pablo. Pero en este pasaje, el apóstol Pablo nos va a mencionar el sufrimiento físico que él padeció por causa del evangelio, pero además de eso, el sufrimiento moral que el apóstol Pablo tuvo, porque dice, y sido ultrajados, parece referirse al sufrimiento moral. Lleva la idea, esta palabra ultrajado, lleva la idea de que la persona es tratada de manera despectiva, de manera burlona, fueron arrogantes sobre los verdugos, sobre el apóstol Pablo, fueron muy insultantes. Fui a buscar en otras versiones, la versión Nácar Colunga traduce después de sufrir mucho y soportar muchas afrentas, es decir, muchas vergüenzas. Si usted va a Hechos, capítulo 16, versículo 35 al 40, que ese es contexto de este pasaje, vemos nosotros, y ahí se explica la actitud del apóstol Pablo cuando después de que sucedió el terremoto, el carcelero se convierte al Señor y luego le vendó sus heridas y el carcelero y su familia se convierten al Señor y fueron ellos bautizados. Probablemente haya sido el carcelero, su esposa, algunos hijos que se convirtieron y los esclavos que se convirtieron. Cuando dice toda su familia, puede referirse así a la totalidad, incluyendo a los
a los esclavos, pero por el contexto general de la palabra de Dios, vemos nosotros que los niños, ¿de qué se van a convertir los niños? ¿De qué se van a convertir los niños? Entonces, previo a ser bautizados está una conversión. Entonces, ese todos puede referirse a todos los que se convirtieron al Señor, porque no creo que todos los esclavos se hayan convertido al Señor. Claro que fue un gran portento eso. El asunto es de que después de que él les venda sus heridas, el carcelero le informó a los magistrados. El apóstol Pablo hace valer su derecho como ciudadano y dice que los magistrados le mandaron a decir que saliera de la cárcel y que se fuera. Y el apóstol Pablo toma una actitud allí en donde les dice, no, después de azotarnos, siendo ciudadanos romanos, sin tener ninguna culpabilidad, no, que ciertamente que vengan ellos a sacarnos de la cárcel. Y el texto nos dice que llegaron los magistrados hasta la cárcel, a esa mazmorra, llegaron los magistrados y le rogaron al apóstol Pablo para que saliera de la cárcel. Imagínese usted cómo todo lo que pasó el apóstol Pablo. Pero ahí entendemos nosotros que por fin el apóstol Pablo hizo valer su derecho de la ciudadanía romana, hizo valer ese su derecho, pues dice que había sido ultrajado en gran manera. Como sabéis, es decir, ustedes saben lo que pasó con los hermanos de Tesalónica, allá en Filipos, como sabéis, pero tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. El de nuevo tiene que ver con hablar la palabra de Dios con poder, con valor, sin temor, con valentía, con libertad. Leemos nosotros en los Hechos que clamaron los apóstoles, clamaron al Señor. Mira, Señor, cómo se han levantado en contra de la iglesia, en contra de tu pueblo. Citan Salmo número 2, porque ellos se han reunido en contra del Señor Jesucristo y en contra de nosotros también. Concede que tu pueblo hable con valor la palabra. Y dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Usted preocúpese de agradar al Señor, de buscar al Señor, de clamar al Señor, que el Señor le dé denuedo en su palabra. No le garantizo, no puedo garantizarle que lo mismo va a ocurrir en su vida, que va a haber temblor, que va a temblar toda la casa. No, pero de lo que sí le puedo asegurar es que el Señor lo va a respaldar al momento de la predicación de la palabra de Dios, cuando usted dependa enteramente del Señor. Porque el apóstol Pablo entiende que el denuedo no viene de los hombres, que el denuedo no viene de él, que el denuedo viene de parte del Señor. Del Señor viene el denuedo. Cuando alguien está gritando y gritando y grita, recontragrita a esta persona, no significa y no necesariamente él está hablando con denuedo la palabra de Dios. Cuando una persona está insultando y tira y vocifera insultos en contra de las personas, no significa que está hablando con denuedo la palabra de Dios. El hablar con denuedo tiene que ver, lo repito, con ese poder, con valor, hablar sin temor, con valentía, con total libertad, cobrar autoridad en el nombre del Señor Jesucristo para decir, afirmar lo que el Evangelio está diciéndoles a las personas. Pero note algo, Pablo, a pesar de sus buenas intenciones, de su trabajo fatigoso que él hacía, a pesar de eso, no ve eso como su fortaleza. Claro que todo eso está de su lado. El trabajo fatigoso en la obra del Señor, el estudio constante de la palabra de Dios, la entrega en oración al Señor, en sumisión al Señor. Claro que todo eso está de parte del ministro, pero no es esa, no debe ser esa su fortaleza.
No debe ser eso en donde él va a estar confiado. El apóstol Pablo sigue viéndose con debilidad y él sabe que necesita de Dios al momento de dar el mensaje. Entonces Pablo apela a la fidelidad del mensajero ante el mensaje. Pero vemos nosotros la sinceridad del mensajero ante el que lo envía y ante quien lo recibe. Es decir, la sinceridad del mensajero con el mensaje. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Voy a seguir leyendo hasta el 6, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Dice la palabra de Dios, versículo 3, nuestra exhortación, porque nuestro mensaje, porque nuestro ruego, esta palabra exhortación puede traducirse como exhortación, como ruego, como mandato. En otras palabras, Pablo se está refiriendo acá al evangelio, a la predicación del evangelio, porque nuestra exhortación, antes el apóstol Pablo habla en 1:5, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. En el versículo 2 el apóstol Pablo dice, para anunciaros el evangelio de Dios. Y ahora vuelve a decir, porque nuestra exhortación o nuestro evangelio es nuestro evangelio. El apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, ellos se apropiaron del evangelio, hicieron suyas las promesas del evangelio, ellos se entregaron al evangelio, el evangelio les pertenece a ellos y ellos le pertenecen al evangelio. Y cuando dice el evangelio de Dios, porque todo esto proviene de Dios. Es Dios el quien lo inventó, Dios quien estableció ese sistema de salvación para el hombre. Todo esto proviene de Dios. Cuando Pablo dice nuestro evangelio, nuestra exhortación, nuestra palabra, se está refiriendo a ese mismo evangelio que él ha predicado otra vez, que él se ha apropiado de él. Él es responsable, él es mayordomo de ese evangelio. Porque nuestra exhortación no procedió de error. Pablo dice no procedió, es decir, el origen de nuestra predicación no es por error. Esta palabra error del griego planes indica a uno que anda errado, sea de manera doctrinal o sea de manera moral. Pero según la palabra de Dios, vemos nosotros que aquel que anda errado doctrinalmente, tarde o temprano va a ser errado moralmente. Es decir, si está errado en cuanto a la doctrina, si no está con el evangelio, en el evangelio, esta persona está fuera del evangelio con una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Por lo tanto, dentro de poco tiempo, su vida moral va a estar desastrosa para esa persona. Parece ser que una de las acusaciones que el apóstol Pablo tenía es que él era un ingenuo, que él mismo era engañado, que él mismo estaba siendo engañado, que a él le hicieron creer acerca de esto, que le hicieron creer, y entonces el mero inocentón fue a predicar el evangelio. ¿Quién va a arriesgar su vida por una mentira? ¿Quién va a arriesgar su vida por una mentira? Y los apóstoles arriesgaron su vida por el evangelio. Cristo no resucitó. Cristo no existió.
que el Cristo, todo lo que pudieran decir del Señor Jesucristo, pero los apóstoles que vivieron con él, que anduvieron con él, que vieron su gloria, dijo Juan, como la gloria del unigénito del Padre, pero los apóstoles estaban dispuestos a ofrendar su vida por la integridad de ese mensaje, por la integridad de ese mensaje. ¿Quién va a hacerlo? Entonces Pablo nos dice acá, nuestra exhortación no procedió, no tuvo su origen en el error, ni fue de impureza. La palabra impureza es acatarsia, que significa una degradación moral. Esta injuria que habían hecho al apóstol Pablo, probablemente lo que querían decir es que el apóstol Pablo no era mejor moralmente que otros predicadores, impostores, ambulantes que existían en ese tiempo. Y al levantar la difamación esta en contra del apóstol Pablo, lo estaban asociando con los falsos maestros, porque dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, en segunda epístola, habla extensamente acerca de esto. En Judas habla extensamente acerca de esto. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es la vida licenciosa de las personas en lo sexual. Está relacionado con la falsa doctrina. No está relacionado con el evangelio, sino ese estilo de vida, catarsia, de la inmoralidad, de la impureza sexual, está relacionado con la falsa doctrina, no con la doctrina del Señor, no con el evangelio, sino con otras doctrinas, con paganismos. Entonces, cuando estaban haciendo esa difamación al apóstol Pablo, ellos lo estaban haciendo, lo estaban asociando con los falsos maestros. Pero Pablo dice, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Esta palabra engaño en el griego es dolo, que denota la intención deliberada de engañar a las personas. Esta palabra dolo era utilizada para referirse a la carnada que se le presentaba al pez para poder atraparlo. También era utilizado para referirse a los ardides de los magos y también era utilizado para referirse a los falsos maestros y los ardides y argucias que ellos tenían para convencer a las personas. Y al parecer de eso estaban acusando al apóstol Pablo. Además de acá, de esta respuesta, cuando dice Pablo, no procedió ni de error ni de impureza, ni por engaño, en 2 Corintios 2:17, el apóstol Pablo escribe respecto a sus motivaciones al momento de predicar el evangelio, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dice, nosotros no somos como los que medran falsificando la palabra de Dios. Esta palabra medrar es un término económico. La palabra medrar es un término en la contabilidad. Y medrar es sacar negocios turbios, negocios sucios. Entonces Pablo les está diciendo, porque nosotros no somos como esos falsos maestros, como muchos que negocian, falsificando la palabra de Dios, sino que nos presentamos con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios, y así hablamos nosotros en Cristo Jesús. Versículo 4.
sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. La sinceridad del ministro radica en a quién quiere él agradar. Dice que no es para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo dice, si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo buscase agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuántas personas y mensajeros, ministros han sucumbido a esta gran tentación de rebajarle al mensaje con tal de ganar la aprobación de las personas, la aprobación de los hombres? Queremos dejar bien claro y mantener un equilibrio en esto. Nosotros buscamos y debemos nosotros procurar agradar a Dios siempre, pero no significa que nosotros vamos a procurar desagradar a los hombres siempre. Quiero decir con esto, nosotros vamos a procurar agradar a Dios en todo nuestro mensaje. ¿Cómo nosotros agradamos a Dios? ¿Cómo nosotros agradamos a Dios? Dice Cornelio, le dice al apóstol Pedro cuando lo llama a casa, él ha reunido a toda su familia y a todos sus amigos, compañeros de trabajo, probablemente militares igual que él, pero cuando el apóstol Pablo iba entrando a su casa, salió a recibirlo, dice que se le hincó, le iba a besar la mano. Pedro, como buen ministro de Jesucristo, no como los fantoches de hoy en día, como buen ministro de Jesucristo, no permitió que se le arrodillase ni que le besasen la mano. Lo levantó, yo soy hombre igual que tú. Y entonces Cornelio le dice, he aquí que estamos en la presencia de Dios. Tú has hecho bien en venir. Aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Nosotros predicamos para agradar a Dios y agradamos a Dios cuando predicamos, cuando damos todo lo que Dios nos ha mandado. El apóstol Pablo, por su lado, nos dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Jeremías, él mismo en la antigüedad, el Señor le dice que se aboque al templo, a Judá, y que les diga todo lo que yo te he mandado decirles. Es decir, nosotros vamos a dar el mensaje como Dios manda. Pero no significa que a propósito nosotros vamos a insultar a los hombres para caerle mal a los hombres. No es correcto cuando ministros llegan a insultar a las personas. No es correcto, tenemos que tener ese equilibrio. Dice el apóstol que fuimos aprobados, Dios aprobó nuestros corazones. Dios nos aprobó. ¿Qué le dio validación al apóstol Pablo? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros que Dios le dio validación? Dios aprobó. Y sí, el apóstol Pablo era enviado por Dios. Bueno, existen algunos pasajes. Cuando el apóstol Pablo se convierte, dice que el Señor se le apareció en las afueras de Damasco. Fue el Señor quien llegó a evangelizar al apóstol Pablo. Y ahí el Señor le dice de una vez, entra y ahí, a Damasco, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y el Señor de una vez le dice, un hombre llamado Ananías vendrá a ti. El Señor le advirtió al apóstol Pablo. El Señor se le aparece a Ananías y mandó a confirmarle al apóstol Pablo todo lo que era necesario, porque dice, yo le he mostrado
todo lo que es necesario que padezca por mi nombre. Entonces ya tenemos dos evidencias. Pablo no se levantó esa mañana y dijo, bueno, ya estoy perdiendo popularidad entre los fariseos, entre los judíos. Bueno, entonces me levanto y se me apareció Dios. Yo soy apóstol del Señor. No, hubo evidencia alrededor. Cuando estuvo al servicio en la iglesia de Antioquía, en la asamblea establecida en Antioquía, el Espíritu Santo, vemos en Hechos 13:2, cuando el apóstol Pablo estaba activo, él estaba activo ministrando la palabra de Dios junto con otros consiervos. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo de manera audible le dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para el ministerio a que los he enviado. Alguien dirá, siquiera el Espíritu Santo hoy en día nos hablara de una manera audible para saber a quiénes vamos a llamar al ministerio, para saber a quiénes vamos a reconocer para el ministerio. Pero el Señor sigue hablando de manera audible. Sigue siendo palabra de Dios. Cuando leemos nosotros, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y todo lo que nos manda. Entonces sí hay formas de saber, sí hay formas de saber cuando una persona ha sido llamada y respaldada de parte del Señor. Y eso no lo dice él, eso lo dice la iglesia. La iglesia lo reconoce. Pues sigo con el apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. O sea, fuimos aprobados de parte de Dios y Él nos confió el evangelio. Y entonces así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios quien prueba nuestros corazones. Hay un mensajero de apellido Gordo. Estoy buscando acá en unas notas que tengo acá acerca de este mensajero. El apellido te lo debo, pero se dice que este varón de Dios tuvo un sueño, que él estaba para predicar el evangelio y entonces entró una persona distinguida. Cuando dice que terminó su sermón, se bajó inmediatamente, se notaba que era una persona distinguida. Cuando terminó su sermón, él continuaba en su sueño. Cuando terminó su sermón, bajó para ir a saludar a este varón distinguido. Pero resulta que él ya no estaba, se había ido. Y le pregunta al diácono que estaba en la puerta de la iglesia, y le pregunta, ¿quién cree usted que pudo haber sido? Y el diácono, en su mismo sueño de este varón, en su mismo sueño, el diácono le responde, Jesús. Y él se despertó del sueño y desde esa vez se comprometió que no iba a dar un sermón si el Señor Jesucristo no iba a estar allí presente aprobando ese mensaje. Se cuenta la historia de otro ministro que se levantó a su púlpito para dar su sermón y entró una persona también distinguida que se notaba por sus fachas. Inmediatamente le enviaron un papel diciéndole que allí estaba una persona distinguida
y que tuviera mucho cuidado. Muchas veces nosotros nos preocupamos mucho que no va a ser tan duro esta vez el hermano, porque tenemos una persona distinguida e invitada. Y él lee, y antes de atemorizarse, él pensó, he predicado delante del mismo Dios. He predicado delante del mismo Dios. ¿Cómo voy a temer ahora delante de un hombre, por muy distinguido que sea? Dios es más distinguido que cualquier personaje, que cualquier rey, primer ministro, presidente, o como querramos nosotros llamarle, que cualquier personaje prominente aquí en la tierra. Dios es más distinguido que cualquiera. Estas dos historias que me ayuden para ilustrar que nosotros estamos delante del Señor y que el primer amén que se oiga no sea el de nuestra congregación, sino sea el del Señor, quien esté dando su aprobación. Para eso es necesaria nuestra motivación. Nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Para eso es necesario que el Señor pruebe nuestros corazones y no seamos hallados faltos. Procura presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Así es de que el Señor sea el primero en decir amén a nuestro mensaje. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Dice, nunca usamos de palabras lisonjeras. Las lisonjas son las alabanzas desmedidas. Son las alabanzas desmedidas que se hacen a cierta persona, pero es para atraer o sacar algo de esa persona. Entonces Pablo dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, de alabanzas con mentiras, alabanzas desmedidas. No es mala una alabanza a alguien. Hermano, canta bonito. Hermano, me gusta bastante su forma de combinarse. Mi hermana, mire esto y lo otro. Está bien. No es eso lo que Pablo está aquí prohibiendo, o mejor dicho, diciéndonos que él nunca usó. Lo que está es que sus palabras no fueron malbarateadas. El evangelio no fue malbarateado. Sus palabras fueron bien utilizadas y él nunca usó de palabras lisonjeras, de alabanzas excesivas hacia la otra persona con mentiras, buscando algo, un beneficio personal de esas personas. Y ya lo vamos a ver cuál era ese beneficio personal. Dice, como sabéis, es decir, ustedes se dieron cuenta que nosotros llegamos a predicarles el evangelio del Señor Jesucristo y a cómo debían ustedes de conducirse, como es digno del evangelio de Dios. Nosotros les enseñamos eso específicamente. Claro, en algún momento dijo, su túnica, hermano, está excelente, pero nunca utilizó para sacar algún provecho personal, un provecho para sí, económico, de índole económico para el apóstol Pablo. Ni encubrimos avaricia. Esta palabra encubrir, por un lado, puede significar que ni él aprobó a alguien en el equipo misionero, no aprobó a alguien que llevase avaricia.
que fuese motivado por el dinero. Hay que tener cuidado porque existen los giesis. Yo denomino a esto el síndrome de Giesi. No sé si en teología o en psicología existirá ese síndrome. Yo lo utilizo de esa forma. El síndrome Giesi. ¿Cuál es el síndrome Giesi? Muchas veces está el personaje, el ministro, y alguien en nombre de él, por un beneficio que se le va a llevar a él, entonces pide algo para esa persona, pero no se lo queda a él, sino que es decir, no se lo lleva a él, sino se lo queda a él mismo, ese giesi. Entonces Pablo nos dice acá, nosotros no encubrimos avaricia, es decir, nosotros no teníamos a alguien en el equipo misionero que tuviese esa actitud. O, y es lo más probable, la inclinación, o el apóstol Pablo dice que sus motivaciones, su predicación, no estaba encubriendo la avaricia de él. No, fuimos tan sinceros delante de Dios. Fuimos tan sinceros delante de Dios. Entonces dice, ni encubrimos avaricia, es decir, que nuestro mensaje no era el adorno para estar encubriendo la avaricia de nuestro corazón. Y luego dice, Dios es testigo. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de su conducta, lo que todos pueden observar, él dice, como sabéis, o vosotros sois testigos y Dios también. Pero cuando habla acerca de sus intenciones, cuando habla acerca de lo que nadie más conoce, sino solamente él y más ampliamente Dios, porque muchas veces nuestro corazón es tan engañoso que puede encubrir algunas cosas. Entonces, cuando son sus intenciones que solamente Dios conoce a la perfección, y él, dice Pablo, Dios es testigo. Muchas veces nosotros estamos habidos para que nos crean. Allá afuera dice, mire, por esta usted, dicen los inconversos. Otros dicen, no me ha gustado, desde pequeño a mí me educaron para no utilizar esa expresión, por Diosito, dicen. A mí me regañaban si yo utilicé en algún momento esa expresión, a mí me regañaban y me educaron a que no tenía que hacer eso. Tu palabra, tú sí seas sí o tú no, y tú no seas no. Eso es pecado. Y Dios no es Diosito, Dios es Dios. Los regaños de una madre, las direcciones de una madre. Entonces muchas veces estamos tan habidos que nos crean. Dice Elías, Jehová en cuya presencia estoy. Entonces él está apelando al Señor que todo lo mira. Algunas veces yo he utilizado la expresión, el Señor ante quien daré cuenta en aquel día. En el Antiguo Testamento utilizaban mucho la expresión, vive Jehová, etcétera. Son términos que podemos usar, pero tenemos que tener mucho cuidado para usar. No son expresiones mágicas, no son expresiones para salir de ese embrollo en que nos hemos metido con tal de que nos crean y salir inmediatamente, rápidamente de esa situación y nos crean a nosotros, que no nos sigan atosigando, porque no es poca cosa. No es poca cosa invocar al Señor
para expresar nuestra sinceridad en algo. Usted manifiéstelo. ¿Le quieren creer? Si no, pues no. Pero eso sí, tenemos que ser nosotros conscientes de que no es poca cosa, no es poca cosa invocar esto. Dios es testigo. Y sí es cierto, Dios es testigo. Y Dios nos va a juzgar. Y si estamos mintiendo, nos va a juzgar al doble por estar usando el nombre del Señor en vano. Nos va a juzgar por la mentira, nos va a juzgar por faltar a lo que estamos faltando y nos va a juzgar por utilizar el nombre del Señor en vano. Dios es testigo. No es pecado invocar el nombre del Señor. No es malo invocar el nombre del Señor. Cuando es cierto, cuando hay una verdad. Entonces dice Pablo, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigos, ni buscamos, continúan los ni de Pablo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Dice, no buscamos gloria de los hombres, de los inconversos, no buscamos gloria de ustedes, ni de otros, ni de los judíos estos, ni de los judíos. Al contrario, el apóstol Pablo trabajaba con sus manos. El apóstol Pablo con sus manos laboraba, haciendo tiendas para poder no ser carga a las iglesias del Señor, aunque podíamos seros carga, es decir, tenían derecho de que los mantuviesen los hermanos, porque si ellos sembraban lo espiritual, justo era que cosecharan de parte de ellos lo material. No es malo que le hayan dado una ofrenda, no era malo, pero el apóstol Pablo prefería trabajar con sus manos para no dar lugar a las cosas que estaban levantando, las injurias y las difamaciones que estaban haciendo de él. Quedémonos acá, vamos a seguir meditando en este capítulo número 2, donde nos damos cuenta que el apóstol Pablo está presentando defensa de su ministerio. Pero esto lo vamos a hacer más adelante, si así el Señor nos lo permite, por el momento que el Señor nos bendiga con sus palabras. Amén.